¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto desde la Ciudad Blanca, Mérida, a todos aquellos que nos escuchan, que escuchan este mensaje que enviamos con todo gusto y con todo gozo en el Señor. La paz de Dios sea con ustedes. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazis, que en un principio fueron concebidos como campos de trabajos forzados y que terminaron siendo en realidad campos de exterminio, tenían en la puerta principal del acceso a estos campos la frase en alemán que significa "el trabajo os hará libres". De manera icónica y cínica se le daba la bienvenida a los presos que en la mayoría de los casos terminarían asesinados allí. Muchos de ellos no saldrían. Ustedes recuerdan el número de muertos en ese entonces, cerca de entre 5 y 6 millones de personas perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. En algunos campos de concentración se añadieron las siguientes palabras a esas frases que decían, como lo mencionábamos, ahí para dar la bienvenida a todos los que eran deportados, los que eran enviados a esos lugares. Tenían las palabras: hay un camino a la libertad. Sus pilares son obediencia, laboriosidad, fidelidad, orden, limpieza, sobriedad, veracidad, sacrificio y amor a la patria. Eso es lo que decían los campos de concentración, los campos de exterminio en la entrada. En el campo de concentración de Buchenwald, en el que aparecía la expresión alemana "jedem dem seine", que se puede interpretar como "a cada cual se le da lo que merece". Eso es lo que decía otro campo de concentración. Déjame decirte que el 18 de diciembre de 2009, el letrero que estaba sobre la puerta de Auschwitz fue robado. La policía encontró la señal en el norte de Polonia 2 días después, y por lo cual resultaron presos un neonazi sueco y 2 hombres polacos que fueron encarcelados. El letrero original está ahora almacenado en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau y se colocó una réplica sobre la puerta en su lugar. Alemania, que en su momento fue un puntal para que la palabra de Dios fuera difundida en el mundo entero a través de la labor de Martín Lutero en el siglo XVI, durante el régimen diabólico de Hitler, fue manipulada para traer muerte, destrucción y vergüenza. Seguramente el mismo Lutero predicó muchas veces sobre Juan 8:31, las palabras que Jesús dirigió a sus discípulos y principalmente a aquellos judíos que habían creído en él, y que dice lo siguiente: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es lo único que hace libre al hombre y a la mujer. No el trabajo, no el esfuerzo personal, no el orden, ni la limpieza, ni el sacrificio, ni el amor a la patria, como decían estos letreros, como ya dijimos ahí en los campos de concentración, sino solo la verdad es la que nos puede hacer libres. Pero, ¿qué es la verdad? Tú y yo podemos conocer esa verdad. O por otra parte, podemos adoptar la misma actitud que Pilato ante Jesús. Allí en Juan 18 leemos en el versículo 37 que Pilato le dijo a Jesús, cuando estaba interrogándolo, que lo estaban acusando antes de ser crucificado, Pilato entonces interroga a nuestro Señor. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y en ese momento se volteó. No se quedó a escuchar lo que Jesús podía decirle acerca de la verdad. De hecho, Jesús no solamente le estaba hablando de la verdad, sino que él mismo, que era la verdad y estaba delante de Pilatos,
Él mismo era la verdad. Se presentó en ese momento delante de Pilatos, lo llevaron. Quiero hacerte esta pregunta, ¿cuántos miles de millones de personas a lo largo de la historia hubiéramos deseado que esta verdad manifiesta de Dios se revelara de manera palpable ante nuestra vista, ante nuestros ojos? Pilato lo tuvo delante de él y lo único que hizo fue preguntar, como muchos ahora preguntan, ¿y qué es la verdad? No queriendo realmente conocer la verdad, sino solamente expresándolo como una forma de justificación, como para decir, hay muchas verdades. ¿Quién tiene la verdad? Nadie tiene la verdad absoluta, que es lo que se dice actualmente. Hace algunos años compartí la palabra de Dios acerca del pensamiento posmoderno, que está diluyendo aquellas ideas tradicionales sobre la verdad y establece como verdad todo aquello que el hombre perciba como verdadero para sí mismo. No importa si va en contra de la naturaleza, en contra de la ciencia o en contra de Dios mismo. Algunas encuestas dicen que solo el 33% actualmente, que solo el 33% de los norteamericanos acepta la idea de una verdad moral absoluta y que solo el 49% de los evangélicos la acepta como tal. Es decir, que hay una verdad absoluta solamente el 49% de los cristianos evangélicos. ¿Qué está pasando con lo que estamos creyendo? ¿Qué se está predicando desde los púlpitos? ¿Qué están predicando los pastores ahora? ¿Hacia dónde están llevando a la gente? ¿Hacia dónde están llevando a las congregaciones? Algunos eruditos comentan que en la mentalidad hebrea, la verdad se concebía como firmeza y estabilidad, mientras que en la griega, en la mentalidad griega, se usa para enfatizar lo cierto sobre lo falso o lo que es aparente. En Juan 14:6, el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Estamos hablando de la verdad. Estamos hablando que hay una verdad absoluta que encontramos en Cristo y Él mismo lo está manifestando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Debe recordarse siempre que la verdad es un absoluto, en una sola persona se concreta, se materializa esa verdad, en nuestro Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que los hombres no puedan buscar o descubrir algunas otras verdades que van en aspectos paralelos o relacionados con esta verdad absoluta. De hecho, el Señor lo permite a través de muchos elementos como lo es la ciencia. Tú puedes también acceder a algunos elementos de la verdad a través de la ciencia, a través del conocimiento, pero si quieres conocer absoluta verdad, la única verdad que es absoluta, la puedes encontrar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, entonces, conoces tú la verdad absoluta. Empiezas a caminar en esa verdad encarnada de Dios, la verdad manifestada que es Jesucristo. Hay muchos aspectos de la verdad que quizá nunca vamos a conocer, pero si te centras en conocer a profundidad a Jesús, en buscarle cada uno de los días de tu vida, en saber más de Él, entonces estarás caminando en la verdad. E irás conociendo más aspectos de esa verdad, irás conociendo aquel propósito que Él tiene para tu vida. Esa verdad que está en Cristo se te revelará porque el Señor quiere darte a conocer la verdad que está en Cristo para que tú vivas en la verdad y para que entonces lo vivas de una manera progresiva, lo vivas de una manera que tengas un propósito en tu vida. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, obviamente está lleno de verdad y de gracia. Cuando tú le conoces, cuando entregas tu vida, Él muestra su gracia, que gracia es un regalo inmerecido.
te muestra su gracia, ese amor que tú y yo no merecemos, pero que en la misericordia de Dios te extiende su mano, te abraza, te consuela, te lleva entre sus brazos y además te hace conocer la verdad que solamente está en Él. Leemos en Nehemías capítulo 7 acerca de esta verdad. ¿Cómo podemos caminar en la verdad? ¿Cómo se distingue a una persona que camina en la verdad? Leemos entonces en Nehemías capítulo 7 y leo la Nueva Versión Internacional. En el versículo 1 y versículo 2 de Nehemías capítulo 7 dice: una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas y se nombraron porteros, cantores y levitas, a mi hermano Hananí, déjame decirte que esto lo está escribiendo Nehemías, que es el encargado de reconstruir los muros después de que fue devastada Jerusalén. Los muros no quedaron piedra sobre piedra como se habría profetizado, y entonces Nehemías es motivado por su hermano cuando le da la información acerca de que los muros de Jerusalén están destruidos. Él siente un pesar en su corazón. Él le pide permiso al rey de Babilonia para trasladarse hasta Jerusalén, y en ese amor por su pueblo entonces reconstruye las murallas con la bendición de nuestro Dios. Y entonces dice aquí en estos versículos que una vez que se reconstruyeron las murallas y se colocaron las puertas, se nombraron porteros y cantores levitas. Dice allí: a mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la ciudadela. Pero quiero leerte lo que dice la versión Reina Valera de Hananí, que es hermano de Nehemías, repito, y es el que le había dado la información acerca de la situación que estaba viviendo Jerusalén. Este mismo Hananí, dice la palabra de Dios en Nehemías 7, versículo 2, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Hananí entonces era un varón de verdad y temeroso de Dios, varón de verdad. Déjame preguntarte, ¿se podría decir de ti, alguien podría decir de ti que eres un varón de verdad, que eres una mujer que vive en verdad? Yo anhelaría que eso se dijera de mí, pero para eso tengo que caminar en la verdad, tengo que ser obediente y entonces hablar con verdad para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en mi vida, y también esa verdad que está en Cristo se pueda expresar en mi vida y a través de mi vida. En Éxodo 18:21 dice en esas recomendaciones que Jetro le dio a Moisés. Jetro era suegro de Moisés, y dice la Biblia que venía toda la población ahí en el desierto para consultar a Moisés y para que Moisés entonces les dijera acerca de qué decisiones que tenían que tomar en su vida. Y Moisés entonces escucha las recomendaciones que le dice Jetro, su suegro. Y Jetro le recomienda a Moisés: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí lo que está haciendo Jetro, recomendándole a Moisés para que gobiernen el pueblo, para que le ayuden a gobernar al pueblo, dice: escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Es imprescindible que varones de verdad gobiernen a las naciones para que caminen en rectitud, para que caminen en esa ética, en esa moral que hemos aprendido de la Biblia, de la palabra de Dios, que es la verdad. Y de esa manera entonces una nación puede avanzar con la bendición de Dios. Pero cuando no nos están gobernando personas de verdad, sino que hay mentira en cómo se conducen, entonces hay maldición para el pueblo. Clamemos, pidamos al Señor para que el Señor permita que sean puestos por gobernantes en las naciones varones de verdad, que era lo que Jetro le recomendaba a Moisés. Cómo tenían que conducirse aquellos varones que gobernaran sobre el pueblo de Dios.
Pablo a los Gálatas les recomienda en el capítulo 5, versículo 7 de Gálatas: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Les está recriminando el apóstol Pablo a los Gálatas que se detuvieron en su caminar, que hubo elementos que no les permitió seguir avanzando en ese conocimiento, en esa profundidad de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que las circunstancias de la vida, las pruebas, las tentaciones, les hicieron detenerse para no seguir conociendo a Dios. Hay momentos en la iglesia cuando nos hemos detenido y no estamos conociendo al Rey de Reyes, cuando no estamos profundizando en conocer cada día más a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador nuestro, sino que solamente nos quedamos con tradiciones ya estériles, religiosas, que no nos llevan a una vida de pasión por las cosas de Dios. Tenemos que profundizar en esta relación, en ese Dios de verdad, en ese Dios que se ha encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y nos invita a seguir conociéndole en verdad, a profundizar en esa relación significativa con Él. A eso nos quiere llevar al Señor y a que no nos detengamos. Dice el apóstol Pablo y se lamenta porque los Gálatas estaban corriendo bien, les dice, estaban corriendo bien, no solamente que estuvieran avanzando, sino que corrían. Pero llegó un momento en el que se detuvieron su paso y no siguieron profundizando en esa relación con el Jesucristo que Él les había predicado. Y vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 12, que dice lo siguiente: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está hablando de esa condena de aquellos que también se desviaron, tergiversaron la verdad, no siguieron al Rey de Reyes, sino que tergiversaron sus vidas, tergiversaron incluso la verdad, y entonces se pervirtieron, dice el versículo 11 y 12, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se desviaron de la verdad que habían creído, que se les presentó en algún momento. ¿De qué manera la iglesia está permitiendo que lleguen ideologías que están siendo tergiversando la verdad absoluta que encontramos en nuestro Dios, en esa santidad a la cual nos llama, y entonces están pervirtiendo esa verdad que hemos conocido para meter ideologías extrañas a la iglesia, y entonces están envolviendo a mucha gente que está perdiendo el rumbo de sus vidas también? Y vamos concluyendo esta meditación acerca de la verdad absoluta que encontramos en Jesucristo. Debemos acudir a la palabra de Dios para conocer esa verdad, para que entonces esa verdad que está en Cristo nos haga realmente libres, para que crezcamos, para que caminamos, para que profundicemos en esa verdad que hemos conocido. Y en Romanos capítulo 1, versículos 24 al 25 dice: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron esa verdad de Dios por la mentira. No te dejes engañar, no permitas que ideologías extrañas se metan en tu cabeza y en la vida de la iglesia. Tenemos que estar atentos porque el Señor viene pronto, porque Él llama y porque Él está preparando a una iglesia santa para que nos encontremos con Él, y entonces en esas bodas del Cordero con Jesucristo y su amada iglesia nos presentemos delante de Él como una novia sin mancha que ha sido santificada, que ha sido restaurada para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es la verdad y que nos dirige ante el Padre, porque es el camino, la verdad y la vida. Y allá en Juan 17:17, Jesús se refiere al evangelio de la gracia de Dios como la única y absoluta verdad. Dice ahí en la palabra:
en esa oración que nuestro Señor está haciendo de intercesión por sus discípulos, pero no solamente por los 12 o por los 11 que estaban en ese momento, un poco antes de irse a ser crucificado, sino que el Señor también estaba orando por ti y por mí, aquellos que habríamos de creer por el testimonio de aquellos que creyeron y que vivieron en verdad, que vivieron la verdad, que conocieron y que la predicaron y que les llevó también a la muerte por vivir y predicar la verdad. Y entonces en esa oración de intercesión nuestro Señor Jesucristo está orando al Padre y le dice acerca de sus discípulos y de nosotros también: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La oración de nuestro Señor Jesucristo sobre tu vida y sobre la mía es que el Señor, que el Padre nos santificara en la verdad que está en Cristo. Te invito en este momento y quiero orar por ti para que permitas que el Espíritu de Dios se manifieste en tu vida de manera poderosa y para que el Señor nos santifique. Él es el que nos santifica, Él es el que nos hace caminar en esa verdad y que nos hace vivir de acuerdo con sus propósitos y en su voluntad. Clamemos para que esa santidad por la sangre de Jesucristo nos alcance para salvación, pero que también la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas para una entera santificación, para que seamos santificados, para que caminemos en novedad de vida. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos porque tú eres la verdad absoluta, Señor, y porque nos has dado la bendición de creer y de confiar en ti. Y clamamos, Padre, para que tú bendigas a cada persona que esté escuchando en este momento, para que te manifiestes, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. En Él encontramos la verdad, Padre, la verdad que nos dirige, que nos acerca hasta tu presencia, Dios. Haz tu obra, Espíritu Santo, en cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. Santifícanos en tu verdad como oró nuestro Señor Jesucristo. Dirígenos, Padre, hacia tus brazos de amor, Señor, y enséñanos a caminar en novedad de vida. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. A ti sea la honra y la gloria, el poder y la majestad, por todos los siglos. Amén. Te agradecemos que dediques tiempo para escuchar este mensaje de la palabra que el Señor ha puesto en nuestras vidas y te invitamos a compartirlo también para que sea de bendición a alguien más. Y ahora clamamos para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de Dios Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea contigo, con tu familia y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén.